Bueno, yo soy Mariana de Lucio, estoy estudiando la maestría en políticas públicas en la Universidad de Oxford con la beca de Weidenfeld-Hoffmann Trust y la beca Chevening. La verdad yo me tardé, siendo reales, yo desde hace 4 años tenía ya en mente aplicar a la maestría. Entonces, básicamente cuando yo apliqué ya tenía mucho camino ya preparado en el sentido de que sabía qué quería y a dónde quería aplicar. Pero la aplicación en sí como que la hice, me tomó de agosto a enero mandar todo para tener aceptación en marzo y empezar la maestría en septiembre. Entonces básicamente es tomar en consideración que yo creo que mínimo un año de anticipación antes de que empiece tu maestría es importante ya empezar con tu preparación. Las chicas listas revisan, planifican, emprenden y sobre todo toman buenas decisiones. Bienvenidos a Las Chicas Listas, un podcast de finanzas cotidianas y desarrollo laboral con Ivonne Vargas y Verónica García de León. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues ya estamos en otro episodio más de nuestro podcast Chicas Listas. Saludo a mi gran amiga Verónica García León. ¿Cómo estás, Verónica? Hola, ¿qué tal, Ivonne, querida amiga? Oye, pues como ya escuchamos, Vero, tenemos un súper episodio en esta ocasión porque vamos a estarle platicando a todo nuestro auditorio sobre qué hacer cuando tienes en mente estudiar un posgrado en el extranjero, una maestría, algún diplomado, un doctorado. Ya escuchamos a Mariana con el arranque de lo más importante, prepararte para tener esta decisión. Sí, pues comenzamos. Las chicas listas cuidan sus carreras. Aprende a ascender y enfocarte en tener el trabajo que deseas. Pues es como muy evidente, o todos sabemos que el estudio de la maestría o de un posgrado es casi necesario, ¿no? O ya a estas alturas es ineludible, porque estudiar nada más la licenciatura, pues no te hace tan competitivo, o eso parece indicar las cifras. Estaba tratando de encontrar algunas y creo que la OCDE hace un par de años decía que con la licenciatura aumentaba tu posibilidad de encontrar empleo un 70% y con la maestría aumentaba tu nivel de ingresos hasta un 30%. Entonces, digo, nos queda claro la necesidad de hacerlo, ¿no? Sin embargo, de eso a que sea posible, mi querida Ivonne, pues hay un trecho. Hay una gran distancia, ¿no? Mira, la verdad, Vero, yo que estoy un poco más en temas de empleo, debatiría un poco cuánto es que mejora salarialmente, porque esto dependerá mucho de la industria en la que estés inserto y del tipo de actividad que tengas. Pero lo que es un hecho es que estudiar, seguir formándote y luego tener la oportunidad de hacerlo en el extranjero, o sea, de salir de tu lugar de confort, del lugar del que ya conoces, pues sí te da otra experiencia de vida, inclusive una posibilidad, si digamos, si llevas este proceso muy bien, pues a lo mejor te podría dar una posibilidad de quedarte un tiempo a trabajar en el destino del extranjero. Y yo creo que esa es una oportunidad que muchos mexicanos están buscando. Ya tú y yo habíamos platicado un poco de esta cifra de que ha incrementado un 40% la intención de solicitar un crédito para poder estudiar en el extranjero. Y yo creo que es eso, que tienes, que a lo mejor todos alguna vez en la vida hemos experimentado este deseo de ¿y qué pasaría si viviera un tiempo fuera? ¿Cómo impactaría eso mi vida? Yo creo que escuchar a Mariana de Lucio nos va a aclarar mucho qué necesitamos en un momento dado para salir a estudiar una maestría y cómo hacerlo factible. Y si quieres escuchamos la primera respuesta que nos da. Ella está estudiando, como ya lo escuchamos, en Reino Unido, y plantea en una de las preguntas que le hacemos
qué es lo que hay que tomar en cuenta en primer lugar antes de considerar estudiar una maestría? Creo que lo más importante para poder hacer una maestría es tener muy definido por qué quieres hacer una maestría. Y esto no solamente en el ámbito profesional y académico, sino también como en el personal. ¿Qué es lo que tú estás buscando con esta maestría? Y verlo no como un fin, sino precisamente como un trampolín para llegar a otro lado donde quieres estar. El tener esa claridad va a hacer que tus aplicaciones sean mucho más efectivas, que sea más fácil el proceso, que si te llaman a entrevista tengas muy en claro tus objetivos. Creo que eso es importantísimo para tomar en cuenta. También el por qué quieres hacerla en el extranjero, por qué no hacerla en México. Y también la parte del financiamiento me parece muy importante, como saber cuál es el costo más allá de lo financiero, también el costo emocional, que es dejar a tu familia, mudarte, si tienes algún compromiso económico, como, no sé, estar pagando un departamento, estar pagando un coche, la responsabilidad de tener hijas o hijos, etcétera. Entonces me parece que para definir si quieres una maestría o no, tienes que tener una conversación muy honesta contigo misma y saber por qué lo quieres, si es el momento adecuado y precisamente a dónde quieres llegar con la maestría. Fíjate que me llamó la atención que ella dice que es mejor ver a la maestría no como un fin en sí mismo, sino como un medio. Y un poco creo que es un poco de lo que hablábamos, ¿no? Es decir, es un medio para conseguir algo más, y muchas veces este algo más no forzosamente está relacionada con la maestría misma. O sea, es decir, si quiero ya huir de mi país porque ya estoy harta, porque ya no aguanto ni al gobierno ni a la contaminación, pues me busco una maestría. Esa es la manera quizá más, no fácil podría decirlo, pero es un buen pretexto para salir, ¿no? Y bueno, pues el trámite ese sí es lo complejo, ¿no? Pero bueno, creo que esa claridad es buena. Sí, por supuesto. Y creo que yo nada más agregaría, y esto por experiencia conversándolo con mexicanos que estudian fuera, y que también que estudian en el país, creo que me parece muy importante que ella diga, responde a la pregunta de por qué quieres hacerlo y por qué va a cambiar tu vida. Esta pregunta en concreto la hacen los directores de admisión de las escuelas, particularmente digamos en todos los programas, pero en una escuela de negocios siempre la pregunta es ¿por qué? ¿Para qué? ¿Y qué le vas a contribuir al claustro de estudiantes? Y a partir de que tú tengas como mucha claridad en eso, la verdad, si tú sabes proyectar adecuadamente para qué te va a funcionar un programa, en lo personal y en lo profesional, este es el tipo de información que te puede hacer acreedor de una beca por parte de la propia escuela. Pero tienes que tener argumentos que sean auténticos, argumentos que hablen realmente del uso que le vas a dar a ese programa. Y yo creo que es un tipo de pregunta que tienes que responder de la manera más genuina que se pueda. Sí, exactamente. Y bueno, yo creo que a la hora de plantearte estudiar un posgrado de este tipo en el extranjero, me imagino, porque no lo he hecho yo como tal, que lo primero que piensas es cómo lo voy a costear. O sea, Mariana, la maestría que hace Mariana en políticas públicas realmente cuesta $1,000,000, o sea, le hubiera costado $1,000,000. Y bueno, eso era en un momento dado inalcanzable. Ella realmente, cuando supo cuánto costaba, dice que la dio por perdida, ¿no? O sea, dijo, no, o sea, no lo voy a poder cubrir, esto es inalcanzable. Pero no, justo nos habla de los costos, o sea, además de los costos emocionales, de los costos de dejar a la familia, del costo de, digamos, los costos no materiales, nos habla del costo monetario, ¿no? Y vamos a escuchar lo que dice. CONACYT sigue dando becas para estudiar mayoritariamente en programas de posgrado nacionalmente. Hay muy pocas becas para el extranjero, la verdad es que le están dando muchísima
prioridad a las ciencias muy fuertes, o sea, física, matemáticas, química, etcétera, ¿no? Pero la verdad es que sí está muy competitivo y ahorita la verdad es que tampoco hay tanta política para poderte ir al extranjero con una de CONACYT, pero existen diferentes programas y aquí lo que yo les diría es que busquen precisamente en las páginas de sus programas de maestría qué financiamientos o qué posibilidades de financiamiento hay. Normalmente las universidades mismas ya te becan cuando te aceptan, ¿no? Te dan X porcentaje de beca o hay unas que incluso, en mi caso, por ejemplo, sí me hablaron por teléfono para decirme, oye, tenemos estas y estas becas, no queremos que te pierdas esta oportunidad por lo económico, ¿no? Pero pues existen muchísimas opciones. Está la Fulbright García Robles para Estados Unidos, que si bien es una beca completa y sí es muy competitiva, te da $25,000 al año, que la verdad es que sí es un buen cacho o un buen ahorro de lo que te podrías gastar. La beca Chevening, que es para estudios de posgrado en Reino Unido, que es una beca completa, incluyendo la visa, el vuelo, tus gastos mensuales, la colegiatura, el apoyo para que te puedas ir, es decir, cuando llegas como a la ciudad y necesitas mudarte y comprar cosas, etcétera. La verdad es que yo recomiendo muchísimo esta beca porque se me hace una beca muy completa y para programas muy, muy padres en Reino Unido, que es el segundo país en donde más mexicanas y mexicanos estudian su posgrado. También existe, bueno, para la Universidad de Oxford, existe la beca Baden-Powell Hoffman Trust, que igual es una beca completa, colegiatura completa y tus gastos mensuales. Lo único que no te incluye es la visa y el vuelo de avión. También existe, por ejemplo, el Fondo para el Desarrollo de Recursos Humanos, FIDER, que es parte del Banco de México, que está, si bien no es una beca, es un préstamo de aproximadamente, si no me equivoco, 400,000 pesos al año. Normalmente también si pides este préstamo, tienen muchos convenios con universidades en el extranjero, entonces al dártelo todavía te dan una beca adicional en la universidad en la que te aceptaron. Lo mismo pasa con FUNED. También existen, por ejemplo, para universidades en España, la beca de la Fundación Carolina. Para la Universidad de Salamanca hay una beca internacional de Santander, una específica para gente de Latinoamérica, que también me parece que es completa. Insisto, la misma universidad, creo que tampoco pierdes nada en mandarles un mail y preguntarles qué fuentes de financiamiento existen. Pues yo creo que lo que nos cuenta Mariana lo podemos resumir en si de veras tienes ganas de irte, el dinero no tendría por qué ser un obstáculo, ¿no? Verónica ya nos da varios ejemplos de programas de préstamo financiero que suelen tener intereses muy bajos. Es más, por ejemplo, ella habla de FIDER, que su interés debe estar en 3-4%, y es fijo, imagínense, ¿no? Hoy no hay un crédito que tenga un interés tan bajo. Y este es un interés educativo que es sostenible, que te dan además tiempo para empezar a pagar, ¿no? El programa. Creo yo aquí lo que añadiría es que a toda nuestra audiencia, pues que también esté muy atento a si el programa al que está aplicando ofrece algún tipo de apoyo adicional. Ya lo hemos platicado muchas veces tú y yo, por ejemplo, por género. Si la escuela en ese momento quiere incrementar el número de mujeres estudiando o quiere incrementar el número diversificar el número de nacionalidades, probablemente puede darte un apoyo adicional porque representes una minoría en tu claustro. Entonces la recomendación es que con el reclutador, con el responsable de admisiones, platiques de esto y te enteres un poco de cómo está constituido el claustro de la escuela. Insisto otra vez que vas a aportar, porque ahora sí que yo creo que las opciones son muchas, ¿no? Y me quedaría pensando nada más en algún mensaje que un día me dio una persona que estudió en Holanda. Me dijo, mira, siempre hay apoyos para manutención, que es lo que hace CONACYT, y hay apoyos digamos, para el propio programa educativo. Pero échate un colchoncito de unos 200,000 pesos por si algo pasa estando fuera. Sea que ese colchón lo construyas con tus papás, con tu pareja, con alguien, pero bueno, el caso de CONACYT, sabemos que hace un año, poco más de un año, tuvo problemas para depositarle la beca a los mexicanos que estaban en el extranjero.
y tú tienes que seguir pagando manutención, dependerá de los costos de la ciudad, del lugar donde te albergues, de muchas cosas. Pero creo que aquí es un colchoncito para este tipo de eventualidades. Y además también hay escuelas que te dejan trabajar, ¿no? Es decir, puedes estar estudiando y pueden darte un medio tiempo para poder trabajar y así mantenerte. Aunque, por ejemplo, en el caso de Mariana ya no necesitaba trabajar porque tiene el 100% de beca por las 2 becas que tiene y le dan para su manutención. Entonces, y además no le dan tiempo, entonces sí es una beca de súper tiempo completo. ¿No? Pero pues porque también ya te están pagando el 100 y lo menos que puedes hacer es dedicarte al 100, ¿no? Para retribuir un poco también esa ayuda. Pero lo que tú dices, los trabajos de medio tiempo son muy buenos, a lo mejor hasta puedes ser un poco haciendo training en algo que quieras hacer una especialidad. Me quedé pensando que también algo que debes es, si tienes tiempo y no tienes tiempo, pero súper al pendiente de los cambios regulatorios en el país. El Reino Unido, por ejemplo, Mariana nos decía, es el segundo a nivel de posgrados, pero también es uno de los países que más ha cambiado su legislación en términos de poderte quedar a trabajar o de trabajar. Entonces siempre también tener mucho ese enfoque de, inclusive si las leyes, bajo qué permiso, si es que tienes tiempo y cómo lo podrías hacer, ¿no? Incluso, y bueno, también comentaba en otro audio que igual poder ver si la beca incluye pareja e hijos, ¿no? Porque hay algunas muy espléndidas que también puedes llevarte a tu familia y allá les dan la posibilidad de trabajar medio tiempo, ¿no? Así es. Y ahora, bueno, ella nos cuenta un poco cómo elegir, ¿no? Este programa y también cómo prepararte. La escuchamos en nuestro siguiente comentario. Creo que el elegir el programa que estudiar es un proceso muy personal. He conocido a gente que tiene backgrounds muy distintos al programa de maestría que quieren estudiar, ¿no? Por ejemplo, conocí a alguien que estudió letras latinoamericanas y ahorita está estudiando una maestría en comunicación y ciencias ambientales, ¿no? El tema es, creo yo, que para elegir tu programa, uno, tienes que saber qué es lo que quieres, a dónde te quieres mover profesionalmente, a dónde te quieres mover académicamente, y se vale cambiar completamente la perspectiva de decir, yo ya estaba harta de, no sé, ser abogada y ahora quiero estudiar literatura. Va a ser más complicado, obviamente, la aceptación, pero tampoco creo que sea imposible. Entonces creo que al tenerlo bien definido puedes argumentar muy bien y dar muy buenas razones de por qué quieres cambiar como de área, ¿no? Si tu área ya está bien definida, probablemente, no sé, estudiaste Derecho y ahora quieres una maestría en Derecho Constitucional, pues creo que es más fácil pintar el camino, pero pues precisamente empezar por el qué quiero de mi vida, ¿no? Luego también pensar en el país que quieres estar y en el estado que vas a estar, ¿no? Probablemente te gusta mucho, no sé, vivir en una ciudad y tener mucho movimiento, pues tal vez para ti no sea tal vez una opción, no sé, estudiar en alguna ciudad en Dinamarca más chica, en la que todo cierra a las 5 de la tarde, etcétera, ¿no? También pensar ese aspecto personal me parece importante cuando eliges un programa. El perfil de la persona, del egresado del programa también es importante. Si te ves más o menos como con ese perfil profesional cuando salgas de la maestría, creo que es un buen filtro para saber si esa es la maestría para ti. Buscar también los financiamientos, ¿no? En mi caso, por ejemplo, en Estados Unidos, vi muy poco financiamiento de becas completas para estudiantes mexicanos o mexicanas, y por eso como que fue un inhibidor para buscar irme a Estados Unidos, contrario a Reino Unido, que hay muchísimas oportunidades de becas completas, ¿no? Creo que también es importante tener muy en claro la área que quieres estudiar, qué tanto la universidad pesa en esa área que quieres estudiar en específico, ¿no? Por ejemplo, una ingeniería tal vez no te sirva tanto estudiarla en América Latina como si podría ser, por ejemplo, en Alemania, ¿no? Precisamente ese es el tipo de cuestiones que hay que ir buscando, ir filtrando y descartando. Yo empecé por descartar que no quería y así fue llegando a lo que yo quería, ¿no? Entonces decía, quiero una universidad, sí, de renombre, pero que tenga financiamiento completo, que además pese el área que yo quiero, que es políticas públicas, ¿no? Y así es como fui llegando o bajando un poco el balón a qué programa quería yo.
Pues es un poco lo que estábamos platicando, aunque como que para el criterio para elegir el programa, a veces no es el programa mismo, o sea, sí es importante, ¿no? Pero hay que considerar otras cosas y hacer como un cruce de información entre el programa que quieres, pero la ciudad, pero la beca, pero, o sea, como Fíjate que es bien mix. interesante esto que ella nos cuenta de Estados Unidos. Creo que también en tu lista de revisiones hay que ver la demanda que tiene el destino al que te vas a ir. Estados Unidos es el primer país, ¿no? Quizá por nuestra cercanía. Entonces, obtener una beca completa es difícil. Acá, un tip, ¿no? Pero regiones como los Países Bajos, es más difícil que un latino llegue allá. Entonces vas a representar una minoría y por tanto aumenta tu posibilidad de recibir un recurso económico por estar allá. Creo que es un buen criterio también abrirnos oportunidades, ¿no? Pensar que no todo se resuelve en Estados Unidos y en España, que son los dos países que más reciben a más mexicanos. Pensar en si tú puedes ser alguien que de verdad le aporte mucho valor a estos países que no reciben a tantos latinoamericanos y que lo puedes pensar. Y rápidamente comentar que ella nos dice, bueno, yo busqué una universidad de prestigio. Creo que también valdría recordar que cada país tiene como sus institutos. La educación puede estar dividida entre un instituto técnico y a lo mejor tú te quieres ir a hacer una especialidad y no una maestría en algo muy técnico de tu carrera y a lo mejor en ese momento puedes voltear a ver a Canadá, que es un país que privilegia mucho la educación técnica, mucho más económica. Entonces, yo creo que hasta pensar en la salida laboral que le vas a dar al programa, un poco, o sea, lo que representas y la salida laboral. Y bueno, pues ahí no se acaba todo, ¿verdad? Hay que considerar también los requisitos que te van a pedir para poder considerarte para una maestría, ¿no? Para un programa de maestría. Y ella menciona dos importantes, que son las cartas de recomendación y las cartas de intención. Y bueno, nos cuenta su experiencia para tomar nota. Normalmente puede que te pidan documentos adicionales, pero normalmente siempre te piden una carta de recomendación, una carta de motivos, tu CV, y en caso de que sea un país que no sea hispanohablante, algún examen con el que puedas acreditar que conoces el idioma, que normalmente las universidades te ponen cuál es el puntaje que necesitas, ¿no? Ya sea para TOEFL, IELTS o si es en Francia o Alemania, pues el C1 o C2 que te pidan, el nivel de inglés o de idioma que te pidan. O ensayos adicionales puede ser, también te pueden pedir un examen, depende de tu programa, que se llama GRE o otro que se llama GMAT, que hablaremos de eso un poco más adelante, pero pues creo que la carta de recomendación siempre es importante que se la pidas a alguien que realmente conozca tu trabajo y que realmente conozca quién es. Sobre todo cuando vas al extranjero, la verdad es que los nombres no pesan tanto, ni siquiera los puestos, ¿no? O sea, podrás decir como, me la firmó la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero probablemente si esa persona no puede hablar mucho de ti, es que esa carta de recomendación no te va a servir, ¿no? Yo lo que recomiendo es que se la pidan a sus jefas o jefes directos, algún profesor o profesora que tuvieron en la universidad que conozca su trabajo, asesor de tesis, alguien que realmente haya trabajado con ustedes y conozca sus capacidades para que pueda hablar bien de ustedes en las cartas de recomendación. La verdad es que no sirve mucho que se la pidas al jefe del jefe del jefe de tu área cuando esa persona no ha trabajado directamente contigo y no puede decir mucho al respecto de ti, ¿no? Creo que lo que les importa precisamente cuando evalúan tu aceptación en la universidad es que alguien pueda confirmar que eres suficientemente capaz de terminar un programa en el extranjero y que tienes la disciplina para ello, que has hecho cosas importantes en tu trabajo, que has hecho teamwork y que tienes como distintas habilidades, ¿no? También puedes que, no sé, puede que en tu maestría estén buscando liderazgo, entonces alguien que haya visto en ti algún aspecto de liderazgo es importante. Obviamente las cartas de recomendación no pueden ser personales, no se la puedes pedir a tu amiga, a tu vecino, etc. Siempre van a tener que ser profesionales o académicas. Y creo que precisamente para las cartas de motivos, creo que es importante ser muy humana.
y muy honesta con cuáles son tus motivos para estudiar la maestría y sin miedo a hacerlo de manera personal o con una perspectiva personal, contar alguna anécdota de qué te pasó en tu vida que por eso se convirtió este tema en tu pasión y por eso quieres llegar a tal maestría para poder arreglar X problema, ¿no? Pues Mariana nos da muchos ejemplos de cómo prepararnos y yo lo único que agregaría, Vero, cuando ella habla de los exámenes, fíjate que un examen al que le tememos mucho los mexicanos es al GMAT. El GMAT hace esta evaluación de tu pensamiento matemático, abstracto, ¿no? Es un requisito para la mayoría de las escuelas de negocios que son muy top. Y le tenemos miedo, pero al menos debe de haber unas pláticas unas 5 veces al año en México, de eso los mantendremos informados, de prepararte, porque hay muchos trucos. Hay lugares, ¿no? Te puedes y además te enseñan, el temor es, estoy muy nervioso y no acaba el examen, pero el examen lo puedes dejar guardado y luego volver pero tiene un límite de tiempo. Pero es un examen que nos da mucho temor porque es una evaluación matemática, es una evaluación de pensamiento abstracto, y a veces un tema es decir, no voy a aplicar a esa escuela porque me piden además cierta calificación o puntaje de GMAT. Pero te puedes preparar, claro, para enfrentarlo. Pero sí, como ella dijo al principio, si lo tomas con anticipación, si todo lo haces con anticipación, creo que te puede dar tiempo de ir a tomarte unos cursitos o algo así para prepararte, ¿no? Y con más seguridad. Y hay que ponerlo en tu presupuesto también. Exacto. Y hablando de seguridad, que con esto nos vamos a despedir, ella, fíjate, ya vimos todo lo que pueden ser obstáculos, pero quizá no hemos hablado del último y con eso lo vamos a dejar, porque realmente el mayor obstáculo, ¿cuál crees que va a ser, querida Ivonne? Ay, el síndrome del impostor, ¿verdad? Que está presente en todas nuestras decisiones a veces. Sí, o en muchas de nuestras decisiones laborales. Uno mismo es su mayor obstáculo, así es que justo también para eso nos da una recomendación. Para de veras tener certeza de que merecemos estudiar en un programa nacional o internacional, en estas que se les conocen como las Ivy League, ¿no? Las escuelas que son más top y que los mexicanos suelen tener muy buen desempeño justamente. Sí, pues hay que confiar y bueno, pues con eso nos despedimos. Y nos escuchamos en otro episodio. De maestrías y esperamos pronto hablarles de Canadá, cómo hacerlo en Canadá. Así es que gracias a todos. Gracias, Vero, nos escuchamos. Justo cuando he estado dando como este tipo de workshops para la gente que se quiere ir de maestría, les hablo del SI, o sea, el síndrome de impostora o impostor, que me parece que todas y todos lo tenemos cuando empezamos a aplicar una maestría, ¿no? Que parece a veces un sueño muy grande y muy inalcanzable. Y de repente volteas a ver a la gente que ya lo alcanzó y piensas que tú no tienes el perfil, que cómo te atreves a soñar tan grande, viendo que la gente tiene perfiles que son súper intimidantes. Como que inevitablemente vas a pensar en no soy lo suficiente, no soy tan buena. Y creo que es bien difícil, la verdad, vivir con ese tipo de pensamientos que entran a tu cabeza y que pueden quitarte todas las ganas y motivación del mundo para aplicar. Te puede meter muchísimo miedo que puede evitar que te muevas, ¿no? Lo que yo digo para que traten de combatir el síndrome de la impostora es, uno, que abracen su historia, ¿no? Que entiendan que lo que han hecho y lo que han logrado es resultado de su esfuerzo. Nadie les ha hecho el favor, ¿no? Por ejemplo, si escribieron una tesis, a ver, nadie se las escribió, ustedes la hicieron. Si consiguieron un trabajo, igual y fue por su esfuerzo, por su trayectoria. Y precisamente como abrazar esa historia y saber que eres lo suficientemente buena. Creo que también cuando empiezas a tener este tipo de dudas de ser lo suficiente, revisa tu CV. Probablemente haya cosas que se te hayan olvidado, que has logrado, y es bueno o importante saber hasta dónde has llegado y lo que has logrado sin ver el plato ajeno. Me parece importantísimo que te dejes de ver voltear a ver como la competencia, entre comillas,
voltear a ver qué ha hecho la demás gente y empezar a ver tu historia y abrazarla, ¿no? También en pensar el por qué yo, porque inevitablemente en la carta de motivos, si pasas entrevistas para becas, etcétera, te van a preguntar por qué te la tenemos que dar a ti, ¿no? O sea, te la quiero dar, pero tú dime por qué te la tengo que dar a ti y una fulanita de tal. Y creo que esto es bueno, a mí en lo personal lo que me sirvió, que fue la pregunta más difícil de contestar para mí, fue preguntarle a la gente más cercana a mí, es decir, mi familia y mis amigas más cercanas, el qué me hacía a mí única, ¿no? Y cuando empezaron a contestar dije, tienen toda la razón. O sea, soy una persona resiliente, que soy muy leal a mis valores, que no me quedo callada en ciertas situaciones. Y creo que eso me hace muy distinta, o es la marca personal que yo tengo por lo que pude decir, y por esto necesito estar yo en este lugar para poder cambiar esto, ¿no? Y aunque me la crea o no, entre más lo dices, más te la crees. Este audio está hecho en Output Podcast.